Es un salmo de los hijos de Coré. Y quiero leerlo antes de hablar de la circunstancia de este salmo, porque la circunstancia de este salmo es maravillosa. Es un salmo conocido, que repetidamente lo leemos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran al pueblo de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros de fuego. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es un salmo que despierta el ánimo, que da confianza, que nos lleva del temor a la fe, que es un traslado donde siempre debemos considerar la palabra de Dios, que la palabra nos traslade de nuestros temores a la fe, siempre. Ahora, Dios no miente, Dios no quita su compromiso, Dios no se arrepiente de lo que ha dicho. Y estos salmos, como algunos otros que hemos considerado en este tiempo, son verdaderos y son reales. Y exaltan, tienen como propósito, de antemano, el libro de los Salmos tiene como propósito exaltar, alabar y glorificar a Dios. Es el propósito de los Salmos. Y este Salmo tiene un testimonio portentoso detrás de él. ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito este Salmo? Bueno, este Salmo nos remite a nosotros por ejemplo, el capítulo 37 de Isaías, nos remite al capítulo 18 y 19 de Segunda de Reyes, un acontecimiento importante alrededor de esto. Cada salmo tiene su contexto, cada salmo tiene su circunstancia, dónde y por qué fue escrito. Y no es la excepción, de ninguna manera es la excepción de este salmo. Había una situación en Israel. Uno de los grandes reyes de Israel fue Ezequías, fue un gran rey de Israel. Probablemente, después de David y de Salomón, fue el más opulento. Pero tuvo sus conflictos y tuvo sus problemas y tuvo sus pecados. Y delatan aquí sus pecados. Hay una gran historia en el capítulo 38 de Isaías, cuando él iba a morir, el profeta Isaías, que era el profeta de Judá en ese tiempo. Ezequías gobernó Judá por 29 años, después de que el reino del norte, Israel, había sido llevado cautivo por Senaquerib, rey de Asiria. Y entonces, siempre que le pasaba algo a alguno de los reinos, el otro esperaba que le aconteciera lo mismo. Oseas había sido el último rey de Israel, no el profeta. Y algunos de los que quedaron de allí se habían refugiado en Judá. Y Ezequías no cometió los pecados de sus padres, de su padre, que fue idólatra. Y no cometió el pecado de su abuelo, que pudiendo hacer lo bueno no lo hizo. Pero
hubo pecados muy puntuales en la vida de Ezequías y Dios trató con él. Cabe mencionar que Ezequías es parte del linaje de Jesús y está mencionado en la genealogía de Mateo como parte del linaje de Jesús. Hay una expresión que Dios hace aquí tierna, maravillosa, para defender a Israel por amor a su siervo David. Ezequías era de la línea. Entonces, las cosas que van a narrarse aquí son interesantes para entender por qué los hijos de Corea hacen un salmo que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay un porqué de eso. No es que a veces hayan querido adorar a Dios o exaltarlo y poner esas palabras. No. Hay un hecho maravilloso que trascendió de tal manera para escribir el Salmo 46. Y entonces, mirando, digamos el versículo 18 de Segundo de Reyes, en el versículo 9, ahí se narra la caída del reino del norte, y llega al versículo 13, donde Sennacherib, rey de Asiria, de los asirios, ahora quiere invadir a Judá y destruirla. Era el imperio dominante de ese tiempo, los asirios. Lo hemos visto en la historia universal. Cuando estamos en la educación secundaria, en la secundaria, nos hablan de esa parte de los imperios gobernantes de la tierra. Bueno, Asiria era el imperio gobernante. Sennacherib era el rey y les voy a relatar esta historia porque es muy interesante. A los 14 años del rey Ezequías, como rey, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, es decir, 10 toneladas de plata. Dijo: si quieres cumplir lo que me estás diciendo para que yo no te invada, dame 10 toneladas de plata y te voy a dejar en paz. Pero además, 1 tonelada de oro. ¿Sí? Una tonelada de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales, es decir, de los marcos, que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y se lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. Eran 3 generales del ejército asirio. Los envió y le envió un gran ejército. Había pactado. Ezequías se había aterrorizado por lo que había sucedido con las ciudades de Judea, por lo que había sucedido con el reino del norte, y porque venía contra ellos para conquistar y para destruir a Judea. Entonces se llenó de tanto pavor que le ofreció al rey: te voy a dar 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro, pero aléjate de mí. Y entonces Ezequías desvistió la casa, sacó el oro y la plata que había, es decir, él había calculado lo que tenía y lo que era posible dar. Y desvistió la casa de Jehová, quitó todo, sacó sus tesoros que tenía en el palacio y todo se lo entregó a Sennacherib. Pero Sennacherib no respetó el pacto. Una vez que le quitó todo, envió un ejército para invadir a Judea. Y entonces dice el pasaje que envió un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ese acueducto lo había construido
Ezequías. Y dice, y llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el general, díganle ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. ¿Mas en qué confías? Que te has rebelado contra mí. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, le traspasará la mano. Tal es Faraón y el rey de Egipto para todos los que en él confían. Ahora, si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adorarán en Jerusalén? Es decir, Sennacherib revela uno de los pecados que había tenido Ezequías. Si bien no había levantado los altares que había puesto su padre, había derribado altares del Señor y había sido permisivo. ¿Cómo es que en el Evangelio no solamente valen las cosas que hacemos, sino las que permitimos? Y ambas cosas son contadas como un pecado delante de Dios. Las cosas que hacemos mal, las cosas que debemos hacer y no hacemos, y las cosas que permitimos. Pues bueno, si tú quieres hacer esto, pues hazlo. O le decimos a nuestros hijos, bueno, si esta es la vida que quieres, adelante. Ese había sido el pecado de Ezequías. Uno de los pecados. Y el rey de Asiria lo sabía. Pero había tenido otro pecado, Ezequías, que cuando vio venir a Sennacherib, no invocó a Dios, sino que inmediatamente se llenó de temor y él comenzó a hacer componendas, pactos y arreglos a costa del tesoro, del templo y del palacio, y se los entregó a Sennacherib, pensando que eso iba a detener la invasión de Asiria sobre Judea. No obstante, Sennacherib no respetó nada, se burló de él, y después le dice, ¿y en qué confías? A ver, ¿confías en que otro rey te ayude? Fíjense cómo pone en perspectiva el pasaje, porque lo vamos a encontrar en el Salmo 46. Cómo pone en perspectiva hacia dónde se mueve la confianza humana. Y le dice, a ver, ¿confías en tus capacidades, en tu ejército? ¿Y por eso me resistes? ¿O confías en el rey de Egipto? Sennacherib no sabía realmente si Ezequías había hecho un pacto con el faraón. Pero le dice, bueno, si confías en el rey de Egipto, él mismo te va a traspasar la mano. Si tú le das la mano, y él te la va a herir. Pero allá tú. O confías en el Dios que dices que tienes, del cual tú has mandado quitar sus altares. Sí, lo desvistió completamente, lo desnudó y lo evidenció. Ya no tenía dinero, ya no tenía oro, ya no tenía plata, ya se le había entregado. Y entonces viene Sennacherib y desnuda a Ezequías. Era necesario que esto sucediera para que Ezequías se diera cuenta de lo que estaba pasando y de lo que estaba sucediendo con él, porque él era el rey. Y él estaba mirando que esto iba a ser una derrota devastadora sobre Judea y que Judea iba a ser llevada cautiva. Después de esto, entonces no le queda nada a Ezequías. Y entonces le dice en el verso 23, ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Obviamente no los tenía. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto y en sus carros y su gente de a caballo? Indudablemente, Ezequías podría estar pensando en la posibilidad de que el faraón de Egipto pudiera ayudarlo. Es decir, Ezequías estaba agotando y buscando todas las opciones como él podía librarse de Ezequías
sin pensar en Dios. Y probablemente que por dos razones, una de dos razones, era la que él no pensaba en Dios, la que comúnmente nos ataca a nosotros. Y es que cuando hemos pecado delante de Dios, nos sentimos indignos, y en lugar de ponernos a cuentas con Dios y corregir nuestros caminos y clamar a Dios, nos sentimos culpables, nos sentimos menos y nos sentimos que somos indignos o que Dios no nos va a escuchar porque hemos pecado contra Él. Qué terrible ese momento cuando una persona necesita a Dios, necesita clamar a Dios, necesita que Dios le escuche. No hay ninguna salvación para él, no hay ninguna ayuda para él. Y el diablo ha llegado a su mente, a sus pensamientos, y ha trabajado perfectamente y le ha dicho que Dios no lo va a escuchar porque ha pecado. Y cómo la palabra de Dios se nos borra de la mente cuando el apóstol Juan en su primera epístola dice: si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la invitación que la Biblia en diferentes ocasiones nos hace. Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y difíciles que tú no conoces. Pero cómo en lugar de voltear hacia Dios, de mirar a Dios y de acortar los caminos, acortar el sufrimiento, buscamos nuestros propios caminos. Nos llenamos de temor, sentimos que somos indignos y que Dios no nos va a escuchar. Achicamos nuestra fe y entonces pensamos en los recursos humanos para resolver nuestros problemas. Y entonces le dice: ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Evidentemente era mentira. Pero como sabía que Ezequías estaba desenfocado de Dios, ahora le dice: tu Dios me ha dicho que yo venga y destruya esta tierra. Evidentemente no se lo dijo porque vamos a mirar el final. Y entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al capitán: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el general les dijo: me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a todos los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con ustedes. Es decir, ellos querían: no hables fuerte y que no te oigan porque los vas a llenar de miedo. Y les dijo: no. Y ellos dicen: háblanos en arameo. Nosotros entendemos el arameo para que no lo entiendan. Y él lo hizo público. Y entonces dice: así ha dicho el rey, no los engañe Ezequías. Y lo gritó a los que estaban sobre el muro: no los engañe Ezequías, porque no los podrá librar de mi mano. Y no les haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchen Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan pacto conmigo y salgan a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y les lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite, de miel, y vivirán y no morirán. Entonces no oigan a Ezequías, porque les engaña cuando dice: Jehová nos librará. Fíjense la oferta, ¿no? Entonces les dice: bueno, salgan, vayan conmigo cautivos, llegarán a una tierra donde no pasarán hambre, donde tendrán abundancia, y no confíen en Ezequías, y no confíen que Ezequías no había dicho nada de Dios. Pero el rey le dice: y no digan y no salgan con que Jehová los va a librar, porque nada los podrá librar de la mano de Sennacherib. Entonces se sembró un gran terror. El pueblo estaba atemorizado.
Todo lo que Ezequiel le pudo haber dicho al pueblo positivamente se derrumbó. Era evidente que habían engañado al pueblo ellos, creándole una confianza falsa. Tal vez cuando le dijeron, ya le dimos el oro, ya le dimos la plata y nos va a dejar en paz. Pero cuando el capitán comienza a decir las cosas que eran, viene un gran terror. Pero ese error de Sennacherib, de creer que Dios no podía con él, de que Sennacherib creía que aquí se hacía su voluntad. Alguna vez una persona me dijo, fui a ver porque un hermano tenía un problema, pues mire, usted creerá en Dios y Dios está por allá, allá déjelo, pero aquí que haga lo que le pido. Qué momento tan trágico de una persona desafiar de esa manera a Dios y creer que Dios no va a hacer nada. Y entonces cuestiona el general, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado tu tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Jena, de Iva? ¿Pudieron esos dioses librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Oh error, trágico error. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque Ezequiel les había dicho que no respondieran. Entonces se fueron los siervos de Ezequías, vinieron a Ezequías, rasgaron sus vestiduras y le contaron las palabras del general. Pero viene el capítulo 19, o sea, aquí había una gran tragedia. Aquí era inimaginable el Salmo 46. En la posición espiritual que estaba Judea, en la posición espiritual y en la posición opulenta de Sennacherib, rey de Asiria, todo decía era un desastre. Y entonces cuando Ezequías los oyó a sus cancilleres, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio, puso cenizas y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquín, mayordomo de Sebna, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces Ezequías se acordó de Dios. Qué pena, qué tristeza y qué bancarrota que Dios sea nuestra última opción en nuestras necesidades. Qué terrible. Es lo más desastroso para un hijo de Dios. Que aprenda a buscar en otros caminos, en otros recursos, en otras posibilidades, salvar su vida, pero no en Dios. Y después de que entregó todo el tesoro del rey, todo el tesoro de la casa de Dios, que desvistió a Israel y que le hizo pasar esta vergüenza, después de que fue humillado por los 3 capitanes de Sennacherib, y cuando vienen y le dicen esto, y todo lo que él había imaginado, todo lo que él había tejido como una posible salida para resolver sus problemas, lo rasgaron y no quedaba nada. Entonces dice que se vistió de cilicio. Era una posición para buscar a Dios. Y entonces mandó a buscar al profeta Isaías. Y entonces le dijeron, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová, tu Dios, todas las palabras del capitán, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído.
Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Qué terrible. Y todavía le dice a Isaías, clama a tu Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando no tenemos una vida devocional con Dios? ¿Cómo nos sentimos cuando Dios no está en nuestros caminos completamente? ¿Cómo nos sentimos cuando interpretamos la vida sin la palabra de Dios todos los días? Cuando no relacionamos a Dios con nuestra vida, con nuestros caminos, con nuestras decisiones, con nuestra voluntad. ¿Cuánta razón tiene la palabra cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? ¿Por qué? Porque es una manera de tener a Dios en el centro de nuestra vida y cada decisión, cada momento, cada voluntad, cada acción que tenemos que hacer, siempre está Dios allí. Hay un gran problema de la iglesia cuando no ha visto la vida en el contexto de la Biblia. Porque la palabra de Dios debe de darnos una visión clara de la vida en todos los aspectos de nuestra vida, así en el trabajo, como en la escuela, como en el vecindario, como en cada actividad que tenemos en nuestra vida, Dios tiene que estar allí. Como dice Pablo en la epístola a los Colosenses, todas las cosas que hagamos, hagámoslas para el Señor, y de Él recibiremos una recompensa. Pero no, Dios no está en nuestros caminos, y venimos y buscamos al pastor, al diácono, algún hermano que lo consideramos muy espiritual, para que venga a resolver, a clamar, a orar por lo que nosotros no podemos hacer, porque, como dice aquí, la que está preñada está a punto de dar a luz, pero no tiene fuerzas. Es decir, no tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Cuánto vale nuestra devoción? ¿Cuánto vale nuestra comunión? ¿Cuánto vale que la palabra de Dios esté en todos nuestros caminos y que las decisiones que tomemos en la vida, en cualquier situación y en cualquier camino, estén acompañadas de los principios y los valores que la palabra de Dios nos ha enseñado? Y enseñar a nuestros hijos a que la vida debe de resolverse con la palabra de Dios y que Dios siempre debe de estar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Ezequías había sacado a Dios de allí. Y entonces, los siervos del rey Ezequías, que habían venido a Isaías y le habían contado esto, recibieron esta respuesta de Isaías. Así le dirán a su señor el rey Ezequías. Así ha dicho Jehová. ¿Cómo contrasta esta palabra con la palabra cuando Sennacherib dijo, así ha dicho mi señor Sennacherib? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen los problemas? ¿Qué dicen los diagnósticos? ¿Qué dicen la ciencia? ¿Qué dice el dinero? Cuando la ciencia, el dinero, se han adueñado de la vida de todos y determinan la vida de cada persona. Vivimos tiempos donde la ciencia y el dinero han sido los grandes estragos que hemos tenido. Y la ciencia no tiene respuesta para la salud. Y el dinero no puede llegar a la gente. Y ha dicho alguien en una actitud desesperada, desde su angustia, ha dicho, si no morimos por el virus, moriremos de hambre. Así ha dicho la gente. Pero aquí hay una palabra cuando miramos hacia Dios. Y entonces, cuando miramos a Dios, hay que oír a Dios. Cuando nos ponemos a cuentas con Dios, cuando le pedimos perdón a Dios, cuando entramos en una relación devocional con Dios, cuando dejamos que Dios venga a nuestra vida y a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. Y entonces tenemos que escuchar a Dios, y la palabra de Dios dice aquí, así ha dicho Jehová. No tengas miedo por las palabras que has oído.
con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Era la palabra de Dios, la palabra que todos necesitamos en tiempos de zozobra, en tiempos de angustia, que sería tan sencillo voltear a Dios, mirar a Dios, clamar a Dios, ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón a Dios y oír entonces la palabra que gobierna y que reina sobre todas las cosas en el universo. Y regresando, el general halló al rey de Siria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Ese es el rumor que Dios dijo, oirá un rumor. Y entonces el rey oyó que Tiraca, el rey de Etiopía, había salido para hacerle la guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así le dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena y de Iba? Es decir, ya iba hacia otro lado el rey de Asiria, pero le dijo, no te vas a librar de todos modos. ¿Ha estado usted en una situación crítica, difícil, que no tiene para salir de allí, que no hay forma, que todos los recursos humanos se han desaparecido y no hay forma de que alguien ayude, pero a pesar de que todo eso está así, todavía hay una amenaza que promete destruirle? Qué difícil. Difícil no atemorizarse. Difícil no llenarse de emociones, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de angustia. Pero no son esas expresiones las que nos llevan a Dios, las que nos empujan a buscar a Dios. Y entonces tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Volvernos a Dios, clamar a Dios, pero tomar su palabra, porque la palabra que Dios nos dé es la palabra por la cual viviremos. Y Ezequías había recibido una palabra del profeta Isaías, y Ezequías sabía que la palabra era verdadera, y esa palabra lo llevó a tomar las cartas que el rey Sennacherib le había mandado a través de los embajadores, y las llevó al templo y las puso delante de Dios y se inclinó a Dios y clamó a Dios. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Si a otros les ha pasado, si otros han sufrido, si otros han padecido, porque sus dioses no son como nuestro Dios. Pero esto le pasa a toda la gente, sí, pero yo tengo
al Dios del cielo y de la tierra, al Dios del universo. Y entonces Isaías, hijo de Amós, envió decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. La oración es la mitad, pero la otra mitad es la palabra de Dios. Porque la oración nos acerca a Dios y nos conduce a Dios y nos pone en la posición de escuchar a Dios. Pero lo otro es poner atención y esperar: Dios, dame tu palabra. Y entonces Dios le dio una palabra a Isaías. Y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y quién contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Lo has hecho contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde los tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días más antiguos lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir ciudades fortificadas a montones de escombros. Tus moradores fueron corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de terrados, marchitados antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y esto daré por señal, oh Ezequías: este año comerás lo que nacerá de él, y el segundo año lo que nacerá de él, y el tercer año sembrarás y segarás, plantarás viñas y comerás del fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová hará esto. La palabra tan nítida, tan clara de Dios, porque la Biblia dice que Él preparó caminos para que anduviésemos en ellos. Él tiene todos nuestros caminos delante de Él. Y pone un fin, y pone un alto a Sennacherib, rey de Asiria. Y profetizando contra el rey de Asiria, le dice a Judea: tú vas a comer de lo que él trajo un año. Y de lo que él haya dejado vas a comer también el segundo año. Es decir, este que venía a destruirte, a quitarte y a llevarse todo lo que era tuyo, de él vivirás 2 años. Porque será despojado. Por tanto, así dice Jehová del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. ¿Alguien te ha amenazado? ¿Ves el mal venir inmediato? La palabra de Dios tiene poder para detener lo que ya está en marcha, lo que ya está anunciado y lo que ya se ha amenazado. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos.
Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, Rusia, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Nadie pudo hacer nada. No había poder que pudiera contrarrestar lo que Dios había dicho. Defendió a Israel porque Ezequías buscó a Dios y destruyó al rey de Asiria porque blasfemó contra Dios, porque se ensoberbeció y blasfemó. Qué cosa tan tremenda tiene aquí esta historia. ¿Quién te aflige? ¿Quién te atemoriza? ¿El dinero? ¿El abusivo? ¿Las cosas que pasan en el mundo? ¿Los cataclismos del universo? ¿Qué te aflige? ¿Qué te aflige? ¿Qué te puede afligir? ¿Qué te ha afligido en este tiempo? ¿Has sentido temor en estos días? ¿Han sentido temor? Yo he sentido terror. Yo he sentido terror. Cuando he visto a algunos amigos caer, cuando he visto las estadísticas, cuando he visto los medios de comunicación, y de pronto mirar todo eso me desenfoca de Dios. Y pienso en lo que está pasando y que nadie puede librar. Y se me olvida que Dios puede librar, que Dios puede salvar, que Dios puede guardar, que Dios puede cuidar. Y hay un momento en el que uno piensa, Señor, yo no tengo que mirar eso porque eso no es la ley para mí. Yo no vivo en ese reino. ¿Dónde vivimos nosotros? En Dios. En Dios. ¿A dónde tenemos que mirar nosotros? ¿A Dios? ¿A Dios? Y estoy tratando en el capítulo 51, versículo 13 de Isaías, que estaba yo buscando ahorita, hay una palabra muy propia para esto. Fíjense lo que dice Isaías 51, 13. Es un gran pasaje, es un hermoso pasaje. ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige. ¿Te has olvidado de Jehová y te has sentido afligido por el furor del que te aflige? Cuando éste se disponía para destruir. Pero pregunto, ¿dónde está el furor del que te aflige? No pudo cumplir su furor. No pudo consumar su obra porque yo soy Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos, que fundó la tierra. Y no puedes vivir en el temor ni en el furor de lo que te aflige. Y cuando todo esto sucedió, sin tener mayor explicación, para terminar, volvamos al Salmo 46 y entendamos por qué fueron escritas estas palabras. Y entonces dijeron los músicos, hijos de Coré:
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, ni siquiera aunque la tierra sea removida o se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y viene otra estrofa de este salmo y dice: del río sus corrientes alegran al pueblo de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Usted y yo somos el santuario de las moradas del Altísimo. Somos casa de Dios, templo del Espíritu de Dios. Del río sus corrientes, en medio de las turbulencias, en medio de los problemas, en medio de las amenazas, del río sus corrientes alegran al pueblo de Dios. ¿Se puede tener alegría en medio de la tribulación? Sí, porque del río sus corrientes alegran al pueblo de Dios. Dios está en medio de su pueblo y el pueblo no será conmovido. Dios lo ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y la tercera estrofa final dice: vengan y vean las obras de Jehová. Él asola la tierra, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Así lo hizo con Sennacherib. Es decir, Dios tiene control de todas las cosas. Estén quietos. No busques qué ofrendas dar. No busques qué beneficios dar con quien te asola. No busques acuerdos, componendas. Quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero la historia es muy bella y tiene una enseñanza. Si Ezequiel se hubiera quedado quieto, no habría perdido todo ese tesoro. No habría llenado su corazón de angustia. No habría angustiado al pueblo. Pero no lo hizo. Y por eso la palabra de Dios dice, como un aprendizaje, aprendió Israel: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Yo seré enaltecido y seré exaltado. Quédense quietos. Esperen la salvación de Dios. Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hoy podemos leer en casa: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No puedo temer. Aunque el universo se descomponga, aunque haya guerras, aunque el dinero tenga crisis, aunque los abusivos de la tierra vengan contra nosotros, Él es Dios. Él es Dios, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y nuestro refugio. Traigamos el corazón esta mañana a confiar en Dios. Traigamos nuestro corazón a la confianza en Dios. Y Dios,
cumplirá su palabra. Oigamos la palabra de Dios, busquemos a Dios. No seamos guiados por nuestros sentimientos pensando que Dios no nos oirá. Vayamos a Dios, pongamos nuestros pecados delante de Él, clamemos a Él y confiemos en su palabra. Oremos al Señor esta mañana. Dios, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro refugio. Y en medio de las turbulencias del río, sus corrientes alegran al pueblo de Dios. Señor, Señor, que no venga el temor a nosotros. Que venga tu paz. Que venga tu paz, que venga tu presencia y que conozcamos que tú eres Dios. Y que tú serás enaltecido y serás exaltado, Señor. Que vaya a tu palabra, que corra tu palabra esta mañana. Allí donde hay un corazón afligido, atemorizado, donde a alguien se le han cerrado los caminos, que corra tu palabra hacia allá, Señor, y que tu palabra pueda dar lucidez para entender y conocer que tú eres Dios y que todas las cosas están en tu mano, Señor. El mundo no tiene paz, pero tú tienes paz. El mundo no tiene control, pero tú tienes autoridad. Toma los corazones afligidos y que tu palabra, Señor, los anime en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.